Y sean todos bienvenidos a un video más aquí en su canal Diego SB. Y en esta ocasión, mis amigos, pues andamos aquí acompañando a Ulises Blog SB. Y pues hoy me acompaña aquí Sarita. ¿Qué tal, Sarita? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con un poquito de calorcito, está un clima medio cálido, a pesar de que está un poquito nublado, sí se siente un poco el vapor de la zona, ya aquí propiamente de la isla. Sí, porque nosotros, miren, estamos sudando a mar y yo ahí estaba soplando porque, qué rico viento se ha venido, porque la verdad de que sí está haciendo un calorcito, aunque el día está un poco grisito, no está, digamos, haciendo sol, sino que está totalmente nublado. Tenemos miedo de que vaya a llover y que no se pueda continuar mucho, pero esperamos que primero Dios este día esté bien para de esa manera poderles mostrar todo lo que se viene en este día, mis amigos, porque hemos venido aquí a algo. Sara, contame, ya más o menos sabes a qué venimos, a qué hemos venido en este día aquí. Hoy vamos a ver los avances de la casita del abuelito Don Mario. Ya Sarita tiene bastante de no venir. La última vez que venimos, no estaba Don Nico aquí, esa vez lo habíamos llevado a la clínica y hicimos una visita de doctor que era para mostrarles al albañil dónde se va a construir, cómo iba más o menos empezando a hacerle las medidas de cómo iba a estar distribuidos los cuartos, de qué parte iba a quedar como la sala, el patio, el corredor. Sí, aunque también a la par hay como una ramada, no es ramada, sino que es estilo ramada, solo que allí va a ser como para que allí tenga la mesita, por si vienen algunos amigos, para que de esa manera cuando llueva pues los perritos no estén aguantando agua, sino que se puedan refugiar en esa parte, ¿verdad? Entonces ahí va a estar también parte de la cocina, va a estar en un segmento de esa ramadita que se le hizo, que no es ramada, valga la redundancia, porque no lleva ramas, sino que está hecha con láminas. Puede ser galera, entonces como una tipo galera. La verdad es que ha quedado bien bonito. Se le agradece bastante a don Giovanni, que se encargó de hacerle la galerita a nuestro amigo don Mario. Y pues en principio, Sarita, ¿sabías que esa galera iba a ser la casita de don Mario? No se tenía en plan de hacerle lo que ahora se le está haciendo. Entonces ya en base a lo que había pasado, algunos suscriptores de Ulises Blog SB se unieron y dijeron: no, hagámosle un cuartito, hagámosle una casita, algo donde él pueda guardar sus cosas, que no se las puedan ir a quitar, porque la última vez vinieron pues algunos familiares y pues le robaron cocina, le robaron cama, le robaron de todo. Que ahora, por medio de un juez que se hizo la demanda, entonces gracias a Dios pues ganó la demanda don Mario, perdón. Bueno, muchos lo conocen como don Nico, pero se llama don Mario. Ganó la demanda y es por eso de que la obligaron a traerle las cosas. Cuando veníamos tú me preguntabas, ¿será que ya le trajeron las cositas? Se dice de que el día sábado, después de que ganó la demanda, se las trajo, y no fue todo, pero sí le trajo la mayoría de las cositas que don Mario tenía, y estas las tienen guardadas en otra ubicación porque ahorita no hay dónde guardarlas. También el comal que le trajimos, esa vez fue que veniste, ¿verdad, Sarita? Sí. Entonces le trajimos ese comal, ese lo tiene también guardado, todavía no lo ha usado. Vamos a ver pues cuando ya esté la casita de poderle para que lo pueda estrenar. Sí, para que lo pueda, y así pues ver si nos enseña don Nico a cómo hacer tortillas, porque no es lo mismo hacer pupusas que hacer tortillas. Sí. Aunque las pupusas a Sara ya le quedan súper bien, 10 de 10. De hecho ya me estoy animando en poner una pupusería Diego SB con la pupusera Sara. Ahí vamos a tener. Ahí vamos mejorando, porque con la práctica se va haciendo. Volviendo a lo de don Mario, pues gracias a Dios le trajeron las cosas, las tiene ya en otra ubicación, y pues ahorita están ya empezando a hacerle la casita o el cuartito a don Mario, para que de esa manera pues él pueda tener ahí encerrado con llave y con puerta, y que no haya nadie quien pueda entrar si no él lo permite, ¿verdad? Entonces ya don Mario ya va a tener su casita ya hecha. Primero Dios le quede bien. Vamos a tratar de venir para la inauguración, y pues ahí en la inauguración pues me imagino que va a ocupar el comal nuevo, entonces ahí lo vamos a venir a estrenar, dice. Sí, la verdad que ha sido toda una aventura desde el momento de imaginar mover todos estos materiales a una isla. Creo que ya es un verdadero reto.
la aventura como tal, bueno, desde que ustedes la han visto en videos anteriores, desde cuando se llevan los materiales, tiene que ser por medio de saco, no puede ser como normalmente se transporta en otras zonas, el pica con la arena, tiene que ser todo en saco, 2 cubetas prácticamente por saco. ¿Se imaginan la cantidad de tiempo que toma estar moviendo esto, trasladarlo hacia la isla y luego ya poder empezar a hacer la construcción? Pues ha sido toda una aventura. Sí, la verdad que todavía me duele aquí. Sí, porque estaban pesados. Sí, ha costado traer los materiales. Algo que me asombró es que Don Nico no se sentó en ningún momento. Ahí andaba él jalando, pues nos íbamos. Él se quedaba un ratito, al ratito ya lo veíamos que venía con una viga de hierro, o venía con las 2 que eran más delgadas, o ahí venía con la carreta que quería llevar sacos de cemento, porque lo primero que se trajo fue el cemento para evitar de que se le vaya a mojar, ¿verdad? Entonces se trajo todo lo que se necesitaba, mantenerlo refugiado para que no se vaya a mojar. Y pues ya ahorita ya se está con la construcción. Ya vamos a ir a ver cómo está. También vamos a ir a ver a Don Nico para ver qué tal está de ánimo, cómo se siente. Ya ahora que ya la casa ya va quedando, ya con las ansias de poder ya habitar la casita y de poder vivir nuevamente aquí, porque a él aquí le gusta bastante vivir. Ya vimos por qué, debido a que esta tierra es bastante productiva. Si usted siembra una semilla, 100% seguro de que esa semilla le va a dar. Así que, mis amigos, pues vamos a ir más adelante y espero que este video les haya gustado. Vamos a ir a ver qué nos dice Don Nico. Y ahora sí, mis amigos, ya vamos aquí caminando para poder ir a ver cómo va la construcción aquí en la casita de Don Mario. Miren, aquí está ya el elote listo para poder hacer la celebración de la inauguración de la casa de Don Nico. Así que, mis amigos, aquí vamos ya. Si ustedes ven o bueno, si ustedes escuchan ahorita que se escucha una pulidora y algo, esto no es porque aquí haya energía. Aquí Don Nico tenía energía porque tiene estos paneles que le habían regalado, solo que el sistema se lo arruinaron, pero el panel está bien. Esto nos dice de que lo más caro era el panel, por lo cual lo demás se le va a volver a poner para que de esta manera él tenga su energía de poder poner su poquito, poder cargar pues algún radio que él tenga, ¿verdad? Pero lo que ustedes escuchan allá es porque aquí el albañil, gracias a Dios, tenía una planta eléctrica con la cual él la ha traído para que le puedan hacer pues algunos arreglos a la casa, cortar el hierro para de esta manera pues poder hacer soldaduras. Y aquí podemos ver, miren, ya cómo va esta gran construcción. Miren, aquí pues está ya la planta en función. Han conectado ahí los cables para que de esta manera la pulidora pueda funcionar. Y así es como va ya el cuartito de Don Mario. Pues podemos ver de que en una semana esto ha avanzado a grandes pasos. Miren, ya aquí ya pues hicieron los cimientos. Creo que esto en un día lo hicieron, y ya los demás días, miren, a pegar ladrillo, ya a hacer cemento y a poder hacer los respectivos cortes de este lugar. Miren, aquí ya podemos ver cómo va poco a poco quedando el cuartito que va a tener Don Mario y cómo va a ir ya a un futuro, hasta dónde van a llegar los límites de la casa. Miren, hasta ahorita pues se ve que todo va bien bonito, mis amigos, y esperemos de que todo esto le vaya a quedar muy bien a Don Mario. Veo que las paredes van bien sólidas, la mayoría está llenas, y pues se ve de que aquí va a quedar una muy buena construcción para Don Mario. Aquí ya ellos pues están pues trabajando, están llevando pues la construcción hasta poderlas terminar. Ya empezaron a alar algo que no habíamos traído, que fueron los bloques y ¿cómo se llama? La arena y la grava. Miren, estas son bolsas de arena, bolsas de grava, y por ahí veo que tienen una bicicleta en la cual con esa pues van a alar agua para poder hacer la mezcla del cemento y todo lo que lleva esta construcción. Y aquí podemos ver algunas imágenes de videos anteriores, mis amigos, donde
don Mario nos mostraba cómo era su casita cuando nosotros lo conocimos. Entonces aquí nos mostraba cómo estaba su casita, cómo era todo lo que él tenía y pues parte de las necesidades nos decía de que él tenía ahí en la zona, ¿verdad? Luego en la segunda visita que tuvimos, pues nos dieron la mala noticia de que al abuelito Mario pues hubo un familiar que le llegó a quitar todo después de enterarse de que el hermano de don Mario pues había fallecido, papá de la persona que le llegó a quitar las cosas. Entonces ya don Mario nos decía de que le había quitado su cama y todas las pertenencias que él tenía y que un amigo de la zona llamado don Giovanni pues le ayudó a que se pueda mejorar su casita, porque en esa casita pues a él ya tenía goteras, ya el techo casi se le venía encima porque las maderas ya no servían. Entonces pues el amigo de don Mario, don Giovanni, conocido como el Tigre, pues tomó a bien poderle ayudar a don Mario a poderle hacer esta galera que nosotros estamos viendo, la cual pues principalmente esta iba a ser la casita de don Mario, donde pues se le iba a poner todo alrededor láminas y con lo que se iba consiguiendo pues se le iba armando con la madera de este lugar, ya que gracias a los videos que salieron en Ulises Blog SB, mis amigos, pues muchos de los suscriptores tomaron a bien unirse y pues poderle hacer ya lo que ahorita estamos viendo, mis amigos, que sería la casita de don Mario ya hecha de bloque, para que de esa manera nadie se pueda meter y ya no le vayan a robar nuevamente, dejando siempre la galerita para que él pueda tener sus visitas y para que él pueda tener también pues un refugio con todos los perritos que hay en la zona. Y aquí podemos ver, mis amigos, que ahí está Ulises pues apoyando también a los albañiles, como les decía. Nosotros pues venimos a apoyar, aportamos nuestra ayuda en lo que nosotros podemos en algunas cositas, ¿verdad? Así que ahí estamos, mis amigos, mostrándoles cómo van los procesos. A traer la agüita ahorita. Vamos a ver si no me voy en el pozo. ¿Crees que me voy en el pozo? ¿Ah? ¿Dónde quiero aprender a sacar agua del pozo? Ahí está el baldecito. Sí, aquí traigo. ¿Qué sabes? Ahí está el baldecito el baldecito del veneno. También. Sí. ¿Tú eres mejor, pa? Sí. Pues le voy a hacer caso. Porque quien escucha consejos, Sí. con este lo tengo que hacer. Aquí era la hora de llevar buen viajito de agua. Ya con eso es buen agua, ¿verdad? Sí. Para seguir avanzando en la construcción. Es la hora de llevar bastante Sí. agua, ¿no? 3 trastecitos con buches de agua. ¿Y qué tal cómo ve el avance en la construcción? Pues mire, va bien bonito. Están haciendo ahí en la casita, ¿Verdad? por la gracia de Dios. Sí, y va bien rápido. Sí, van ligero, rápido a hacer la casita. Usted ya quiere venirse para acá. Ya Sí. quiere. Sí. Al terminar de ahí de hacer la casita, para no estar viajando. Sí. Sí. Mira, ahí está Diego, Mañana ¿bien? terminen de- Pero va a ser fiesta de inauguración. Así dicen. ¿Nos va a invitar? Sería bueno, ¿sí? Ah, pues sí. Sí, Un chumpe, va. Para que alcance para todo. para todo. Pues sí. Un chumpito puede alcanzar para todo. Y aquí el lote nos sobra. Sí, Pues sí. sí. Y así vamos a estrenar el comalito también, ¿verdad? Ah, sí. Se va a estrenar el comalito para hacer tortillitas. Para hacer tortillas cabal para ese día. Sí, para reír.
Y también va a tocar mover todas las cositas, ¿verdad? Las que Mover todas las cositas, sí. sí, y vamos a estarle ayudando con la casita a traer, a volver a ordenar. A volver a ordenar. Sí, es cierto. Acá está. A volver a ordenar. ¿Y ese lazo para qué le iba a ocupar? Para poner una maquita. Ah, la hamaca, Sí. para descansar. Sí, Está bien. lo voy a llevar. Vaya, pues, Sí, ahí andan también los perritos, ¿verdad? sí, ahí andan. Esas dos niñas han quedado, dos hembritas. Sí, son chiquitas. Ahí Que casi le estoy hallando. está. Vamos a ver, ya lleva un balde lleno. Uy, se me fue el pum. Por acá está el pozo en el que están sacando el agua. Uy. Es algo profundo, ¿verdad? Algo. Es que tenía que bañar la lámina. Ya casi me iba a ir con todo y el resto. Más de 3 metros quizás. Yo decía, ¿por qué el chamaco que va a traer el agua se tarda bastante? ¿Y por qué? Sí, es solamente llenarlo y también esto ya pesa, aunque la bicicleta ayuda. No, pero el estar agachado de espalda, si no estás acostumbrado a estar así, o más yo que padezco de la espalda. Sí, ya el próximo proyecto va a ser ayudarle a don Mario con una manera mucho más fácil de poder sacar el agua, porque ya a él ya le cuesta aún más. Sí. Por ahí medio había escuchado de que estaban reuniendo para hacer una mecha. Dicen que meten un tubo a donde va la brecha de agua. Y se consigue un chorro de bombeo para ver si se le ponía uno cerca ya a don Mario. Sí, para que lo tuviera cerca de la cocina, ya sea para lavar algunos trastecitos, Sí, cosas sí. de la casa, ¿verdad? Y aparte de su agua potable que va a tener él para tomar. Para el día. Y lavar los trapitos. Aquí es bañada, don Mario dice. Es que ponían los baldes. Aquí es bañado. Uy. Y ahí se lo gasta. La columna está agachada ahí. Sí, eso le estaba diciendo, de que ya vi por qué se tardaba. Pero creo que cuando llegue a la mitad lo va a llevar. Se queda bastante agua. Sí. Agua. 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 Agua.
No es que me haya echado el agua encima y que por eso vengo todo mojado. Yo digo que desde ahí ya la puedes echar a barril. Ahí está, ya pasé. Esto, ya pasé el cable. Lo dejé mojado ahí. Está. Estamos ya terminando la travesía. Por ahí me encontré a don Mario y me dijo, no va a aguantarme. Una cancioncita para que se duerma. Ajá. ¿Cuál le cantamos? Duérmete, mi niño, duérmete ya. Duérmete. Duérmete. Ajá, duermas el niñito. Si no, va a venir el lobo y se lo va a comer. Para que El carbonero. no venga el lobo. Ya le va a venir el lobo. Sí. Bien fresquito ahí, ¿verdad? Bien tranquilo. La matita nueva. Sí. A él le faltan los lentes para que descanse. Sí. Para que descanse la vista. Sí. Para descansar. Sí. Póngase los lentes y ya cierra los ojitos y descansa. Sí. Es verdad. Y bueno amigos, ya con estas imágenes de don Mario aquí sacando la leña, nos vamos a ir despidiendo de este pequeño video. Espero que les haya gustado, mis amigos, y así es como van los avances aquí de la casita. Así que nos vamos a ver en nuestro próximo video aquí en Diego SB, y gracias por estar ahí siempre apoyando al canal. No se olvide de suscribirse, darle like y comentar mis videos. Bendiciones, hasta la próxima.